Bueno, bienvenidos a todos a esta sexta sesión académica de la delegación de las clases del mes académico de la Delegación de Aragua para Modelos de Naciones Unidas. Para nosotros es, bueno, totalmente grato que todos se encuentren acá presentes con nosotros. Es un honor también para nosotros presentar a este profesor, a este ponente, que bueno, es miembro del Comité Académico de CEICE, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Y pues bueno, un excelente profesional que nosotros desde la delegación admiramos muchísimo. Profesor Daniel, el podio es suyo, el aforo es totalmente de usted. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer compartir con todos ustedes. Te agradezco, Osvaldo, la gentileza de tu invitación. La aprecio mucho. Eh, Más pronto de lo que ustedes se esperan, les voy a pedir que abran sus micrófonos, porque realmente, dado el tema que vamos a tocar, me gustaría interactuar a la brevedad con ustedes. Como ustedes saben, el tema que me solicitó Osvaldo para trabajar el día de hoy, el idealismo versus el realismo en política. Y bueno, es un tema apasionante desde todo punto de vista, porque estoy seguro que cada uno de ustedes se va a identificar un poquito con cada uno de esos dos aspectos, con el aspecto del idealismo y con el aspecto del realismo. Y después que dé una breve introducción, quiero construir el concepto más bien con ustedes para que lo agarren y lo puedan trabajar adecuadamente, pues no solo en Naciones Unidas, sino bueno, en todas las áreas que ustedes vayan a tener en un presente o en un futuro cercano participación en política. Entonces, bueno, para comenzar de una manera lo más sencilla posible, yo me preguntaba que si debía traer una presentación formal o más bien una conversación. Elegí por lo segundo, también por un tema de la hora, que bueno, siempre tener este tipo de conversaciones a las 3 de la tarde puede ser un poco pesado, voy a tratar de que no lo sea. Fíjense, el idealismo es una corriente de pensamiento política que dice que las cosas en política se deben hacer de acuerdo a un modelo y de acuerdo a una expectativa. Es decir, es un elemento que tiene un componente emocional en el cual, y un componente filosófico, según el cual las propuestas que uno hace en política son para corresponder a un ideal, como lo dice su mismo término. Muchas veces el idealismo se confunde con el tema ético, porque hay una corriente en el ámbito de la ética que tiene que ver con el idealismo. Es decir, que uno tiene que hacer lo que uno quiera proponer en el ámbito de la política de acuerdo con una idea de un bien superior. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir trabajando con bastante detalle en los próximos minutos. Pero les presento la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es una corriente de pensamiento que se desarrolla, bueno, allá hay diferentes teorías, mejor no me meto con eso ahorita, sino un poco más tarde, que es el realismo político. El realismo político es la escuela de pensamiento político que dice que uno tiene que analizar la política a partir de sus resultados y no de sus intenciones. Es decir, que las tomas de decisión que uno tiene que hacer en el ámbito de la política tienen que ver con resultados concretos que uno pueda obtener. Entonces, bueno, también hay una dimensión ética que está vinculada con esta segunda posición, que es el pragmatismo político, también el utilitarismo. El utilitarismo es buscar llevar adelante acciones o pensamientos o propuestas políticas a partir de un resultado o para obtener un resultado práctico concreto. Entonces, bueno, ustedes pueden pensar que estas dos corrientes de pensamiento, bueno, o están disociadas o que una es más antigua y otra es más moderna, cuando en realidad no es exactamente así.
siempre ha habido idealismo político y siempre ha habido realismo político. En ciencia política uno considera que el primer gran realista en la política, pero yo tengo mis diferencias con eso, fue Maquiavelo, porque Maquiavelo su gran aporte es que él diseñó un conjunto de métodos para llevar algo a cabo, y ese algo era obtener y mantenerse en el poder, ¿ok? Por parte del príncipe. Y uno diría, bueno, ¿qué pasó antes? Bueno, yo creo que hay mucho pragmatismo en la política griega, en la política romana, y lo ha habido en todos los tiempos, pero no quizás con ese nombre. En cambio, también el idealismo es una corriente de pensamiento que siempre ha estado presente, pero uno, por ejemplo, cuando habla de lo que es el bien superior, lo que es, hay que hacer las cosas para un bienestar o un bien general, y no tan específico o no tan individual, uno está en presencia de pensamientos que son denominados idealistas, porque se corresponden a un determinado ideal. Pero entonces, bueno, aquí vienen algunas contradicciones, porque, por ejemplo, dependiendo de la cultura en la cual nosotros estamos, nosotros tenemos una noción del bien común distinta. Por ejemplo, las tribus africanas tienen una noción de ideal bastante diferente a las que puede haber en las democracias americanas o europeas. El socialismo, nosotros lo podemos entender que puede que tenga una noción idealista importante, pero que puede tener resultados que en términos pragmáticos se distancian mucho de lo que es el idealismo. De tal manera que una de las primeras cosas que les quiero señalar es que uno, cuando habla de escuelas de pensamiento político, uno no hace juicios de valor diciendo que una es buena y que la otra es mala. Uno lo que hace es describirlas y entender los beneficios y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Entonces, hay ejemplos atroces de idealismo y hay ejemplos muy buenos de idealismo. Por ejemplo, el nazismo tiene un componente idealista importante. Se buscaba la purificación de la raza, la supremacía de la raza germánica por sobre todas las demás. Y entonces, bueno, ustedes podrían decir, bueno, eso es un horror. Bueno, quizás es un horror para nosotros en el siglo XXI, pero en su momento, pues obviamente llegó al poder y se mantuvo por un ideal. Por otro lado, en términos de realismo político, uno podría pensar, por ejemplo, que actualmente el presidente Trump es un tipo con una exagerada franqueza, que uno piensa que solamente está tomando una serie de acciones en términos pragmáticos y realistas, cuando en realidad eso no es tampoco totalmente así, porque él responde a una serie de patrones culturales, pero también de patrones ideológicos de su propio partido, que es el Partido Republicano. Entonces, bueno, esperando haberlos confundido un poco, quisiera abrir por primera vez el micrófono, pues me gustaría saber qué piensan ustedes que es el idealismo. Si alguien quiere arrancar. Bueno, pueden ir iniciando, prenden nada más el micrófono y si tienen alguna duda, pues bueno, la comentan acá ante el foro. Escucha, buenas tardes. Buenas tardes, Cornelio. ¿Cómo estás, profesor? Una pregunta muy sencilla. En razón del idealismo, cada quien tiene un punto de vista o una génesis acerca de lo que es una idea principal. Y lo complementario, pues sería la formación política, la idea política. Eso como parte de la formación del ser humano. Pero en esta controversia de idealismo y surrealismo o realismo, ¿hacia dónde va? Quisiera una opinión hacia dónde va el hombre, cuál es
la génesis, cuál es el sentimiento y qué es lo que nos depara, pues en un momento no, claro, no algo esotérico, sino en esta coyuntura política que estamos viviendo. Sí, fíjate, Gracias. muchas gracias a ti, Cornelio, por la pregunta. Una de las cosas que yo quería comentar es que el inicio de las escuelas idealistas y realistas se encuentra dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Desde el siglo XIX hay una presentación de las distintas formas de hacer diplomacia o entendimiento de las relaciones internacionales, donde algunas pueden ser más idealistas, bueno, los pueblos que son hermanos, que se tienen que ayudar, que tiene que haber un intercambio humanístico, etc. Y el otro lado de la moneda es, bueno, realmente las sociedades tienen que hacer lo que tienen que hacer y establecer los tipos de tratos que le convengan a la sociedad para obtener los mejores resultados posibles, ¿no? Entonces, ciertamente también desde el siglo XIX, en particular en Alemania, surge la escuela de la Realpolitik. La Realpolitik es un poco lo que yo les presentaba, que es lo que analiza la política a través de sus resultados y no de sus intenciones. Entonces, bueno, en el caso particular del caso venezolano, que me imagino que es Cornelio el que tú estás preguntando, bueno, tenemos una diatriba. Vamos a centrarnos en 3 documentos, ¿no? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primer plan socialista y el segundo plan socialista, donde el autor de, sobre todo los 2 últimos documentos, fue el expresidente Chávez. Entonces, bueno, cuando ustedes leen ese documento, ustedes pueden evaluar o pensar de que, bueno, ahí había una noción idealista de la política porque se hablaba de la suprema felicidad, de la justicia social, o sea, de una serie de elementos conceptuales que están mucho más ubicados dentro del idealismo que dentro del realismo. Pero resulta que en la política ninguna cara de la moneda viene sola, sino que todas las monedas tienen 2 caras. Entonces, resulta que esos elementos idealistas de la base para construir una política pública generan resultados. Y entonces uno usualmente interpreta de que esos resultados uno los mide en términos cuantitativos. ¿Cómo se mide el resultado de una política pública en términos cuantitativos? Bueno, creación de riqueza, creación de bienestar, disminución de enfermedades, disminución de índices de desnutrición, etcétera. O sea, básicamente tiene un componente, una dimensión cuantitativa que es con la que uno trabaja. Entonces uno podría pensar de que, bueno, que esos 3 documentos que tienen un contenido idealista significativo, se tradujeron en unas políticas públicas que deterioraron la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, me importa mucho como que transmitir de que uno no puede analizar solamente la noción documental de lo que inspira una política pública, sino también de su resultado. Yo no te respondo a la pregunta, pero bueno, por lo menos es un primer paso para hacerlo. ¿Quién es el próximo valiente o la próxima valiente? Bueno, como que quedó claro la confusión. ¿Quedó claro? Ok. Bueno, yo sigo andando un poquitico en el tema conceptual. En el ámbito que yo les comentaba antes de las relaciones internacionales, esa noción idealista habla de un cierto modelo mental de lo que significan las sociedades. ¿Cómo son las sociedades? Bueno, las sociedades son principalmente buenas, principalmente deseosas de integrarse las unas con las otras, deseosas de conocerse y de integrarse culturalmente, mientras que la visión realista de la política es que las sociedades luchan por su autosostenibilidad y su supervivencia. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este tipo
de modelos de Naciones Unidas o de otras cosas, hay un tema de cómo relacionarse entre las naciones. Bueno, uno trata de entender o hacer un acercamiento de cuál va a ser la política diplomática para establecer relaciones, si va a ser más idealista o va a ser más realista. Entonces, bueno, aquí viene mi segunda pregunta. En el siglo XXI, si ustedes tienen que hacer en este momento un análisis de cómo se va a relacionar el mundo con China a partir del COVID-19, me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Cómo va a ser? Entonces, hago la pregunta, ¿va a ser una forma más realista? ¿Va a ser una forma más idealista? ¿Cómo creen que es lo que va a pasar en el escenario de las naciones en general? Otra vez, profesor. Bueno, yo pienso que es importante tu pregunta porque si bien observamos a diario la política de Trump, que es una política de confrontación, más no de pacificación, y América para los americanos, en las relaciones internacionales con el mundo global están bastante desquebrajadas. Quizás al punto tal cual como el madurismo, pues. Ahora, la pregunta concreta es, yo pienso que si el mundo es civilizado, si se dejan de lado las tendencias políticas y se basa en el ámbito comercial, en el ámbito de relaciones internacionales, en el ámbito de las relaciones públicas, pues no cambiarían. Simplemente serían como un poco más certeros en cuanto a las capacidades, con más claridad acerca de cuáles son los vínculos. Pero no caería uno, pienso yo, el mundo no caería en ese retroceso mental de la edad de piedra, de la edad de las cavernas, porque no valdría la pena. Un mundo civilizado ir en torno a vínculos, puentes, a tratar de ser tolerante. Ok, me parece excelente tu punto de vista, Cornelio. Me gustaría un punto de vista que complemente el tuyo, que sea opuesto al tuyo. A ver, ¿quién se atreve? Alejandro Vázquez. Sí, bueno, justamente opino diferente con respecto a él, porque antes de la pandemia estaba el tema de lo que era el conflicto comercial con China, que comenzó en 2018. Acá tomando en cuenta una teoría basada de Allison, de la trampa de Tucídides, la cual justamente China intenta desafiar la hegemonía estadounidense. Ahí comienzan justamente ciertos conflictos, y ahorita justamente con el tema del contexto del COVID-19 vemos a China justamente tomando un rol más protagónico, por ejemplo, enviando mascarillas, respiradores, o sea, tomando en cuenta el rol que hace un hegemón, que hace Estados Unidos y varios países como Alemania, Japón, Austria, está armando como una especie de alianza para ir en contra de los intereses de China, que justamente son intereses más de expansión financiera, más de buscar una influencia de poder en las periferias, ejemplo África, América del Sur, ejemplo Venezuela. Entonces yo creo que va a haber un escenario más realista o neorrealista en cuanto a los intereses de parte de China y Estados Unidos. No me atrevo a decir que una nueva guerra fría, porque el contexto es totalmente diferente, pero sí va a haber justamente ciertas coaliciones, en el caso, por ejemplo, los pro Estados Unidos y pro China. Ok, Alejandro, tu exposición me pareció excelente. Ahorita yo quisiera un tercer voluntario a ver cómo casa las posiciones de Cornelio y de Alejandro. A ver, un tercero que quiera tratar de vincular esos dos excelentes puntos de vista. Buenas tardes. No sé si el mío lo voy a vincular, pero bueno, tenía mi punto de vista. A ver, ¿cuál es el tuyo, Gilbert? Respecto a la pregunta, bueno,
las relaciones con China, bajo la administración de Trump, se han venido complicando, por lo menos un punto a destacar sería en el ámbito económico, porque hay que recordar que cuando se creó la Organización del Comercio, China tuvo sus privilegios por ser considerado un país tercermundista, un país pobre. Cosa que hoy en día, ya China siendo la segunda potencia económica, ya creo que no cabería en ese ámbito, a pesar de que gran parte del país sigue siendo pobre. Okay. Eso es algo que bajo la administración de Trump han estado tratando como de cambiar eso. Y respecto también en otros ámbitos, por lo menos en la parte de seguridad, también en tipo comercio, recuerdo que hay un caso, los vehículos Humvee del ejército militar estadounidense, creo que los motores, eso creo que lo hacían General Motors, no recuerdo qué compañía estadounidense específicamente. Okay. El punto es que ellos iban a entrar en quiebra y ellos necesitan refinanciamiento. Una empresa china se ofreció y en eso ellos pidieron 2 Humvee como modelo. La empresa mandó 2 Humvee a los inversores chinos. Eso fue bajo la administración de Obama, el cual canceló ese contrato porque obviamente es seguridad nacional. Al final no hicieron inversión en la empresa, pero sí se robaron la tecnología estadounidense, lo cual allí esa es la razón por la que uno ve que los Humvee chinos son tan parecidos a los estadounidenses. Y esto en el ámbito económico se han visto como que esas desventajas respecto a China. Y en mi parecer, con esto de la pandemia, ellos también se manejaron muy mal ocultando información. Okay. Y hemos podido ver que muchos otros países que se puedan considerar también aliados chinos han estado pidiendo investigaciones respecto a ello, a pesar de que el régimen lucha para que no se hagan estas investigaciones. Así que, en mi opinión, yo diría que después de esto, puede que a nivel internacional haya una política aún más agresiva contra China, tomando en cuenta la pandemia como excusa. Excelente tu presentación, Gilbert. Excelente. Yo todavía no voy a decir de qué lado estoy, por supuesto que tengo uno, pero quiero ver si alguna cuarta persona quiere irse por el lado de Cornelio. A ver si alguien cree que, bueno, que hay una manera diplomática, más de acercamiento, que haya que mejorar, corregir, luego de esta situación con China. A ver, alguien que se quiera ir por el lado más idealista. Mucho silencio. No importa, defiendan el argumento aunque no sea el de ustedes. A ver, ¿a quién se le ocurre algo para irnos por el ámbito más idealista? A ver. Está costando, ¿verdad? Yo creo que todos acá piensan más hacia el realismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a indagar un poco más en esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí que nos llevó a una situación donde durante muchos años a China se le trataba con un doble estándar? O sea, para ciertas organizaciones mundiales se le trataba como un país en vías de desarrollo, un país pobre, etcétera. Y entonces ahora de repente, ¡pum! China es una superpotencia del mundo que hizo esto todo adrede. Por cierto, que quiero aclarar que es verdad que China mandó una cantidad increíble de máscaras y respiradores y también de pruebas, pero quizás alguno de ustedes puede decir qué pasó con esas máscaras y qué pasó con las pruebas en distintos países cuando lo recibieron. ¿Qué pasó con esas máscaras y con el test de Doctor, ¿me escucha? Sí, Cornelio. No es una falta de respeto, no, pero me da un poquito de risa porque tú sabes que cuando estudiaba en la ULA, más o menos vimos una clase acerca del esquema chino, pues de la ideología china y todo. Y
y resulta que todo es un cuento chino. Entonces, por naturaleza, pues los chinos son mentirosos, ¿no? Entonces, Bueno, eso fíjate, de la máscara, pues me acuerda de que en muchos países del mundo, pues supuestamente estaban defectuosas. Entonces, volviendo al tema, China se convierte en una superpotencia, pero es en base al desarrollo, a tratar de sobrevivir y subsistir, y bueno, y fueron creciendo hasta que hoy en día son lo que son. Pero China también, aparte de hacer cosas defectuosas, pues te hará para ciertos países del primer mundo cosas verdaderamente estándar, que reúnen las condiciones. No es igual un producto chino destinado al mercado mundial, anglosajón, europeo, que la parte de Latinoamérica, pienso yo. bueno, Cornelio, fíjate tú que tú acabas de dar las pistas para ir eh, indagando un poco más sobre esto. Resulta que muchos países de Occidente veían a China de una manera mucho más idealista de cómo China veía al resto del mundo. China resulta que veía al mundo exactamente como lo último que te acabas de describir, simplemente es un tema utilitarista, querían vender sus cosas con distintos estándares de calidad, algunos buenos, algunos medianos y otros malos, porque hay mercado para todo y sin importar, digamos, demasiado el cómo los veían a ellos. Pero resulta que el hemisferio occidental, una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, vio en China, sí como no, un país comunista, sumamente pobre, sumamente atrasado, y entonces, bueno, que de alguna manera había también que ayudar. Pero en esa visión de China se abandonó el entendimiento de la cultura china. Y la cultura china no es una cultura que tenga nada que ver con la verdad. O sea, es una cultura que es utilitarista, completamente. Y en ese utilitarismo, pues naturalmente ellos hacen todo lo que sea necesario para buscar su supremacía, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el mundo actualmente? Bueno, el mundo actualmente, con respecto a China, entendió de que la visión que tiene la cultura china de la vida es una visión realista, no es una visión idealista. Y que es entonces el hemisferio occidental el que tiene que cambiar su punto de vista, porque desafortunadamente no fue correspondida. Es decir, la manera como China entiende la palabra honestidad no tiene nada que ver con cómo se entiende en el occidente la palabra honestidad. Entonces, bueno, aquí Edison hace un muy buen comentario, lo pueden leer en el chat. Entonces, dice que al ser China un país socialista, como buen socialista, la imagen superficial es lo que importa. Bueno, eso tiene también varias facetas, porque ellos realmente lo que les importa, sobre todo una vez que se hace el cambio del sistema en China, donde el sistema político es absolutamente cerrado y no hay derechos individuales, pero hay una apertura paulatina del sistema económico, se entiende que hay un realismo político y que es entonces Occidente quien no terminaba de entender qué era, cómo se comportaba China, y entonces es la pandemia lo que hace entender un poco mejor que la forma que tiene China de hacer sus relaciones internacionales es realista y no idealista. Mientras el resto de los países de Occidente les encantaba la comida china, la cultura china, admiraban pues la cultura y los progresos, entre comillas, que se estaban logrando. Bueno, China estaba aprovechando el doble estándar del sistema económico mundial para poderse meter por las grietas para poder obtener todos los beneficios que finalmente obtuvo y que en este momento, ya después de mucho tiempo, se entendió que es un objetivo de dominación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el aspecto idealista? Bueno, el aspecto idealista es importante.
es importante porque también busca establecer vínculos que no sean solamente los económicos o los políticos, sino vínculos que tengan otros elementos culturales, gastronómicos, festivos, etcétera, pero que en el ámbito de las relaciones políticas, el idealismo político puede disminuir muy severamente el entendimiento que nosotros tenemos del otro. Por eso es que el realismo también es muy importante. Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando en Venezuela? Ya que usamos el tema chino, quiero regresar a Venezuela. ¿Cómo está estableciendo Venezuela sus relaciones internacionales con los demás países en este momento? A ver. ¿Quién se anima? Bueno, Dixon coloca en el chat que a su parecer meramente idealista. Ok, ¿por qué, Dixon? Disculpe, profesor, lo que pasa es que le doy chance, oportunidad a la audiencia también que participe y no hacer las cosas así tan directas, ¿no? En el caso de Venezuela, pues Venezuela, por la propia subsistencia del régimen, se ha visto obligado a hacer lo que se llama el mercado negro, ¿no? Con esto del bloqueo y las capacidades limitadas que tiene como Estado, pues se ha visto, obviamente, lo digo, lo repito, en la necesidad de buscar como pulpo otros aliados. Y para nadie es un secreto, pues los países asiáticos, los países del área de los árabes, Turquía, contactos con Rusia, pues se mueve de esa manera y es una vía de escape. Okay. Difícilmente la gente ha podido entender que un régimen de esta naturaleza, tenemos quizás en la historia política y global, el régimen Norcorea, por nombrarte alguno, la misma Cuba, cómo ha subsistido a través de un mercado negro de tercerización de las relaciones, o quizás mucho más allá de las tercerizaciones, buscando subterfugio que lo ayuden a subsistir, y es por ello que tenemos lo que tenemos, es por ello que no se ha podido salir de este régimen, y en definitiva pues estamos sufriendo las consecuencias, es la población, y es lo que los políticos no han querido entender, que no es la manera, sino más bien, como todo demócrata, leer a Aular Pietri no cuesta nada, entenderlo del año 45, y él hablaba del nacionalismo, que cómo era posible que en esa época el venezolano adquiría conocimiento y buscaba la literatura de afuera y no la interna, cuando la nuestra es más rica en sentimiento, en idiosincrasia, en cultura. Entonces, esa misma manera política, pues los políticos están en una anarquía total. Yo lo comparaba, disculpe que me extienda, profesor, que no es la idea, con las bodas de Caná. Cuando a Jesucristo, la Virgen María le dice, hijo, se acabó el vino, entonces resulta que él le dice, madre, todavía no es el momento, pero ella dice, por favor, convierte el vino, que la fiesta está muy buena. Entonces él decide convertir el agua en vino, y resulta que los políticos nuestros pues fueron a esa fiesta y todavía están borrachos, están rascados, que no han comprendido la magnitud del problema político que tenemos. Profesor, gracias y disculpe. No, gracias a ti. Fíjate, aquí está comentando Edison, me gustaría, primero Alejandro dice, una política exterior basada en intereses ideológicos para mantener un régimen político, ya quiero entrar en eso, está muy bien dicho, y Edison dice idealista, porque de hecho el sistema de gobierno actual se rige por un idealismo socialista y en diferentes oportunidades Maduro ha demostrado que no quiere ningún tipo de intervencionismo extranjero, no necesariamente el de Estados Unidos, sino de cualquier otro país que no comparta su ideal socialista, razón por la cual Cuba, China y Rusia son sus principales aliados, ¿no? Porque su sistema de gobierno se entiende bajo ese mismo ideal sin importar que las potencias sean capitalistas. Entonces, tenemos una situación que entre Alejandro y Edison la muestra muy bien y Cornelio, también la describió muy bien. Que es que resulta
que las cosas en relaciones internacionales no son puras, nunca son solamente de un solo lado del asunto, sino que normalmente es como un caleidoscopio. Ciertamente el discurso del gobierno es un discurso idealista, ¿ok? Busca la simpatía, la conmiseración a través de discursos progresistas, de discursos de izquierda, de discursos de justicia social, etcétera, con lo cual, bueno, ha buscado ser un polo de civilización. Pero por el otro lado, cuando establece las relaciones con todos estos países, por ejemplo, Rusia, Irán, Cuba, etcétera, son relaciones completamente pragmáticas. Ahí lo que hay es entrega de oro a cambio de armas, de gasolina, de petróleo, etcétera. O sea, en ninguno de los casos, por ejemplo, el sistema social venezolano se está viendo beneficiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que una de las formas que tienen algunos sistemas de expresarse es con un idealismo en el ámbito, digamos, de lo verbal, de lo conceptual, de lo comunicacional. Y se lo presento, eso se llama propaganda. Pero resulta que por el otro lado, cuando se va a ver el tipo de relación que existe, la relación dura, es una relación completamente basada en intereses muy concretos, muy realistas, bastante fríos y que solamente están circunscritos al tema del beneficio de una o de las dos partes. Entonces, el tema del idealismo y del realismo, como ustedes se dan cuenta, no son temas que uno pudiera separar. Pero quiero poner un último ejemplo, porque ya dentro de no mucho, esto es una sesión corta, como yo le dije a Osvaldo, porque tengo otro compromiso académico en unos minutos, pero me quiero ir acercando hacia hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es el sistema de relaciones de Europa para con Venezuela? Eso es uno. Y la última pregunta es, ¿cómo es el sistema de relaciones de los Estados Unidos para con Venezuela y de Venezuela para con esas dos instancias, la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Quién se anima? Bueno, quisiera leer primero el comentario de Edison, que colocó acá en el chat. Él habla que, bueno, es idealista porque, de hecho, el sistema de gobierno actual se rige por un idealismo socialista y en diferentes oportunidades Maduro ha demostrado que no quiere ningún tipo de intervencionismo extranjero, no necesariamente el de Estados Unidos, sino de cualquier otro país que no comparta su ideal socialista, razón por la cual Cuba, Rusia y China son sus principales aliados, porque su sistema de gobierno se entiende bajo ese mismo ideal, sin importar que las potencias Rusia y China sean capitalistas, en lo económico, claro está. Muy bien, ese comentario está excelente. Excelente, Edison. Gracias por leerlo, Waldo. A ver, ¿quién quiere intentar responder la pregunta sobre Europa y sobre Estados Unidos? Gracias, Cornelio. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo se ha comportado Europa para con Venezuela? ¿Es más idealista o es más realista? Cornelio, como nadie quiere hablar, te cedo la palabra a ti porque me quedan 3 minutos de clase. Bueno, profesor, encantado de conocerle en este medio que vamos a hacer. Lo mismo le digo. Igual. Sí, bueno, es que es muy fácil, tiene más bien idealismo que realismo, porque no, es mixta a la final, porque las dos situaciones van de la mano
un idealismo con respecto a una posición americana y de la Unión Europea que se plega por vínculos serpieternos siempre. Recuerde que la Estatua de la Libertad está en Nueva York, que significa la alianza eterna entre Estados Unidos y Francia. Claro. Y la Unión Europea, pues siempre no le vas a tirar, como quien dice. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Cornelio. ¿Qué ocurrió primero? ¿La independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa? Primero fue la Revolución Francesa, creo, si mal no recuerdo. O sea, recuerdas muy mal. Recuerdas muy mal. No, sí, tienes razón. Claro, pasa que Estados Unidos. ¿En qué año fue la independencia? No, recuerdo que en 1600 y tanto fue la de Estados Unidos. Ahorita me agarras en un bache porque de verdad me disculpa. Pero en este sentido, dime, profe. Fue en 1783. Bueno, tú estás más... Bueno, en realidad la guerra de independencia se inició en 1775 y se entiende que termina en 1783. ¿Y cuándo fue la Revolución Francesa? Fue mucho más adelante, en 1789. Y tanto, casi 1800. Entonces, Francia entendió, y por eso le regala después la dama a los Estados Unidos, porque la Revolución Francesa se gesta en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fue un experimento para luego llevarla a la Revolución Francesa. ¿Eso es idealismo o es realismo? La independencia norteamericana tiene que ver mucho con los movimientos sociales. En ese entonces el desplazamiento que hicieron los europeos, los pudientes, que llegaron a Nueva York, a Norteamérica, entonces acorralaron a los nativos de allí, y de allí comienza lo que es la pugna política, la revolución entre los industrializados que llevaban conocimiento y los autóctonos de allí, que eran, como decir en Venezuela, bueno, el campesino, que labraba con sus pocos recursos y se enfrenta a una revolución industrial prácticamente. De allí en adelante comienzan muchos los cambios sociales hasta nuestros días. Sí. Bueno, en cualquier caso, gracias Cornelio, está muy bien, pero aquí hay en el chat varias personas están hablando, ¿no? Por ejemplo, Luzmar nos dice que puede concordar si el fracaso de los países subdesarrollados es utilizar solo el idealismo a su favor y no guiarse por ambas líneas. Por supuesto, pero eso es un poco donde los quiero llevar a ustedes. Profe, discúlpeme si para concluir la pregunta en la cual estábamos pendientes, entonces parte es idealista, pero en fin, tiene también un fin político, pues, de allí que es que todos se unen, se unifican en función de esto, pues, que la Unión Europea respalda, pues, lo que es la parte de las provincias, digámoslo así, norteamericanas. Sí. Yo no soy nada tengo que ver con el comunismo ni el socialismo, estoy totalmente en desacuerdo porque he leído Marx, Stalin, toda esta teoría, pero en la realidad propia, pues de eso se trata el simposio. El tema es de separar el idealismo con perdón, un laxo mental con lo que estamos comentando, porque tengo aquí unos invitados también aquí al lado mío con el realismo. No es fácil tener la cabeza en varias partes. Entonces, eso nos lleva a que nosotros seamos realistas. O sea, estamos pagando una consecuencia de un sistema paupérrimo, un sistema que nos tiene con la cruz a cuesta, que nos ha hecho pasar las mil y una, que vamos en detrimento, y cada vez las condiciones sociales y nuestras son escasas, son mínimas, es una cuestión de supervivencia. Pero también pienso que lo mejor es la parte política. Yo recuerdo una carta que está en los escritos que Gandhi le mandó a Hitler. Él le pedía a Hitler que dirimiera su conflicto ante un tribunal internacional para que el tribunal pues diera un dictamen acerca de quién tiene la razón. Porque le dice a Hitler, no es que tú te impongas con las armas y vas a ganar, eso lo que va a demostrar es que tú posees mayor capacidad de guerra.
¿entiende? Entonces eso, una persona o un gobierno, un estadista tiene que pensar eso. O sea, yo no me puedo imponer a trocho y mocha por encima de los demás, sino para eso es la competencia, los tribunales, para eso es el diálogo, para eso es el verbo. Que nosotros, que está bien lejos, está porque yo pienso lo que estamos viviendo nosotros es la antipolítica totalmente. Claro, eso tienes mucha razón. Osvaldo, si estás ahí, me gustaría que tú le dieras lectura a los dos comentarios excelentes de Edison para con eso ir concluyendo la sesión de hoy y hacer un comentario de cierre sobre eso. Como no, doctor, enseguida. Bueno, Edson Ruiz coloca por acá en el chat que con respecto a Europa, considera que las relaciones están entre un 50 y 50, entre lo realista e idealista, ya que si bien Europa puede reconocer que existe una crisis social, Sí, pero acuérdense humanitaria que realista, y a la vez Ajá. también quiere que los conflictos se resuelvan a través de diálogo entre oposición y gobierno, diálogo que a su parecer es un término o una solución meramente realista. Y las relaciones con Estados Unidos es más realista, ya que no solamente ya que no solamente reconoce una crisis, sino que Estados Unidos busca, a través de las sanciones internacionales, aislar al gobierno con el fin de que éste no tenga sustento y de que esta manera intentar que se lleve una transición en el país, ya que se sabe que el gobierno en sí no entregará el poder por medio de diálogos. Gracias, Osvaldo. Bueno, eso es realmente la mejor manera de cerrar nuestra sesión de hoy. Y es dándole la razón a Edison. Efectivamente, Europa como continente es un continente muy favorable hacia la izquierda. Por lo tanto, muchos de los elementos de trato que tiene hacia Venezuela tiene que ver que comparten en distintos grados muchos elementos idealistas e ideales sobre elementos, digamos, de cómo ven la política, la economía, la ideología política, las políticas públicas que son comunes. En cambio, con Estados Unidos de una manera muy pragmática, muy realista, está tratando de manejar una relación con Venezuela donde no está perdiendo su tiempo en diplomacia, sino que está buscando resolver de una manera mucho más realista una situación que le es profundamente incómoda. Y en cambio, para Europa, pues no es tan incómoda. Entonces, ciertamente, pero la otra cara de la moneda es que en términos muy realistas, Europa ha hecho muchas cosas para que el sistema que hay en Venezuela se siga manteniendo en el poder. Pero Estados Unidos ha dejado de hacer muchas cosas concretas porque no quiere ir a una confrontación extremadamente pragmática. Entonces, yo quisiera cerrar nuestra sesión de hoy diciéndoles que el idealismo y el realismo no son agua y aceite, son elementos complementarios en el manejo de las relaciones internacionales y donde muchas veces detrás de cada uno de ellos hay elementos de sinceridad, pero también de hipocresía. Así que bueno, a todos ustedes les quiero dar, yo ofrezco una disculpa, pero yo a las 4, yo creo que le mencioné a Osvaldo que tenía otro compromiso académico, tengo una clase, pero bueno, siempre estoy a la orden para ustedes. Osvaldo, muchísimas gracias por contactarme, por tu invitación. Y bueno, te dejo a ti el micrófono por si quieres decir algunas palabras de cierre. Bueno, doctor, encantado nosotros de haberlo tenido acá como ponente. De verdad, para nosotros es un honor. Con su trabajo, fue profesor mío y bueno, realmente magnífico, realmente es magnífico. De verdad que para mí lo estoy escribiendo también. Muy, muy, muy agradecido. Y bueno, estoy a la orden, cualquier cosa, cualquier duda que quieran conversar, pues siempre estoy a la absoluta disponibilidad de ustedes, que son el futuro del país. Así que bueno, yo me retiro, me despido y bueno, de nuevo muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, a nuestros ponentes, bueno, pues, perdón, a nuestros disertantes,
acá en el podio. Bueno, encantados también de tenerlos en una sexta sesión. De verdad, para nosotros es grato tenerlos acá, que sigan asistiendo a estas clases en esta sexta sesión, que bueno, para responder un poco a sus dudas, las anteriores sesiones se han grabado efectivamente. Presentamos fue problemas con la sesión número 2 a la hora de grabar, las cuales estarán pronto en YouTube. Estamos trabajando, estamos editando los videos para hacérselos llegar. De igual forma, de la sesión 2 se enviaron unos materiales que envió la doctora Andrea Rondón por parte del Observatorio de Propiedad de CEDICE. Así que bueno, eso se le hizo llegar a todos ustedes a través del correo. Sin más que agregar, bueno, nos vemos el jueves en la sesión número 7 y pues nada, nos vemos acá en el foro. Muchísimas gracias.